Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando este versículo? De Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su santa palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y que su Espíritu Santo nos dirija. Que su gracia nos asista. Padre Santo, que su justicia nos cubra y que su Espíritu bendito nos hable esta noche a través del estudio de su santo libro. Que todo cuanto se haga hoy sea para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre y para salvación nuestra. Pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también pedimos su bendición sobre los hermanos y hermanas presentes en esta hora. A los que no pudieron llegar, a los que no pudieron estar aquí, donde quiera que estén, Señor, por favor, dele también sus bendiciones. En su mano santa nos entregamos, pidiendo su dirección y protección, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. En la ocasión anterior hablamos, introduciendo el tema, acerca de lo que es el misterio de la piedad. Lo contrastamos con el misterio de la iniquidad. Y decíamos que en la persona de Jesús se muestra el misterio de la piedad. Es decir, Dios hace algo que está por encima de la comprensión humana. Pero eso que hace por encima de la comprensión humana, lo desarrolla y lo explica en su palabra. De manera que la palabra misterio, a la luz de la Biblia, no es algo oculto que no se puede conocer. Todo lo contrario, es una verdad que debe ser estudiada para ser conocida. En San Mateo capítulo 13, versículo 11, vimos que Jesús le decía, a ustedes les he dado a conocer los misterios. Es decir, ustedes lo van a entender. ¿Por qué lo van a entender? Porque se lo voy a explicar. La palabra misterio, como aparece en el idioma original, en el Nuevo Testamento, en el griego, significa que es una verdad que las personas tienen que introducirse en su estudio, tienen que iniciarse en ese conocimiento, tienen que tomar tiempo para investigar y descubrir la verdad sobre ese hecho. Y es lo que estamos haciendo durante esta semana. Por eso el pasaje dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? En que Dios fue manifestado en carne. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? En que Dios fue justificado en el Espíritu. En que Dios fue visto de los ángeles. En que Dios fue predicado a los gentiles. En que Dios fue creído en el mundo. Y Dios fue recibido arriba en gloria. Dios hizo algo que está por encima de la comprensión humana. Dios trascendió cosas que nos quedamos con la boca abierta. Por ejemplo, decíamos anoche que en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, se anunciaba que Emmanuel vendría y nacería de una virgen, de una mujer. ¿Cómo se explica que Dios nazca de una mujer? Y en el capítulo 9, versículo 6, el mismo Isaías decía que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se explica que Dios venga a nacer de una criatura? Y entonces si seguimos mirando en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y vamos a trabajar con eso hoy, donde se dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como Gabriel viene y habla con María y le dice a María, la Virgen María, mira, tú vas a concebir un niño por obra del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y se le llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se va a cumplir en Él la profecía que se anunciaba que nacería Emmanuel de una virgen. Pregunto, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Sí o no? Hoy tenemos que trabajar con la última parte donde nos quedamos anoche y es cómo Dios se hizo carne, cómo Dios se hizo hombre. Y decíamos anoche, me preparaste cuerpo, Hebreos capítulo 10, versículo 5, versículo 10. Y decía también, y tomaste... Me cubrí de carne y de hueso, dice también el pasaje. Y nos quedamos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, donde Pedro dice claramente que Dios se hizo carne. Y eso es la cosa que deja a la gente sorprendida.
y que nos llega a nosotros sorprendido también. Ahora, ¿con qué propósito Dios se hizo carne? Con el propósito de pagar tus pecados y los míos y poner a nuestra disposición la salvación y la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es interesante estudiar esto, sí o no? ¿Sí o no? Y es justamente la razón por la que estamos aquí esta noche. Comencemos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Si los llevo muy a prisa, perdónenme, es que hay mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. Y cuando la comida se sirve, mi mamá le gustaba que se comieran todo. A ver si le puedo dar toda la comida. Una vez fui a un país y me invitaron a comer y siempre me acuerdo de esto y me da mucha risa. Y es que yo no sabía que esa comida tenía 5 entradas. ¿Sabes lo que son 5 entradas? Primero nos traían la ensalada. Después se llevaban toda la ensalada. Segundo, entonces nos traían los vegetales. Luego se llevaban todos los vegetales. Tercero, nos traían los pastelones. Se llevaban todos los pastelones. Y luego nos traían la comida en sí. Y se llevaban la comida en sí. Y luego nos traían los postres. Cuando me invitaron cuando nos empezamos a comer y trajeron las ensaladas, al ver que toda la mesa estaba llena de ensalada diferente, dije yo, uy, nos van a matar verdecito aquí. Yo no sabía que eran 5 entradas. Y le entré a la ensalada, mire, como quien dice, esto es lo único que hay. Y entonces el pastor que estaba conmigo me dice en español, todo hablaba en francés, y me dice en español sonriéndose, como si me estuviera diciendo otra cosa, pastor, váyase al paso, que esta es la primera entrada. Y yo me río, miro y me río, y digo, ah, sí, ¿cuántas entradas son? Me dice, son 5 entradas. Digo, ¿5 qué? Dice, 5 entradas. Esto es pena el comienzo, coma poquito, porque tiene que cometer todo. Digo, y las otras entradas, dice, son bien pesadas. Y la señora así mía sentada a la cabecera de la mesa, una señora así muy bendecida por la naturaleza. Imagínense si eran 5 entradas. Así que yo no sé cuánta entrada le tengo esta noche, así que vayan despacio, cómaselo despacito. Ok, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1, en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esa sola frase nos podríamos quedar allí para estudiarla. Mi pregunta, ¿estaba solo el verbo? No, dice que estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Pero qué cosa era el verbo? Era Dios, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que nosotros creemos en un solo Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se reúnen en concilio ellos? Sí. Cuando Cristo fue bautizado, ¿quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír? ¿Quién dijo esas palabras? El Padre. ¿Quién decía en todo momento, porque yo hago lo que le agrada a mi Padre? ¿Quién decía eso? Jesús. ¿Y quién decía, cuando a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me fuera, no vendría a ustedes el Consolador, no vendría el Espíritu Santo. Pregunto, ¿había en la fraseología de Jesús, en las palabras de Jesús, bien definido que hablaba a su Padre y que prometía la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, de ahí la importancia de ese versículo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No sé si esta noche el tiempo nos dé para hablar de la palabra Elohim, que aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis. Pero, si ustedes se portan bien, yo creo que podemos llegar hasta allá. Sí. Vamos a continuar. San Juan capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. ¿Y qué pasó con ese verbo? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Era Dios ese verbo? Dice ahora que se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese verbo? Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Recuerde que el tema de esta noche es, Dios fue manifestado en carne. ¿Estamos listos para trabajar con ese tema? ¿Podemos orar otra vez? No sé ustedes, pero a mí me pone muy nervioso tratar estos asuntos.
Porque ¿quién es suficiente para tratar estos asuntos? Es un misterio de Dios, es un asunto profundo. Y hasta para poderlo explicar necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y para entenderlo se necesita la bendición del Espíritu de Dios. ¿Podemos orar otra vez? ¿Oramos? Padre querido, rogamos nuevamente su presencia en este lugar. Pedimos que su Espíritu Santo dirija esta conversación, esta predicación. Que su Santo Espíritu sea quien nos hable y nos explique y nos aclare. Y al salir de aquí todos salgamos bendecidos con su presencia. Señor querido, que toda persona que pueda ver o escuchar este trabajo pueda ser visitado, pueda ser llenado con la presencia hermosa del Espíritu Santo y bendecido con la salvación en Cristo Jesús. Diríjanos Dios y cuídenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Número 1. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, descubrimos en forma muy clara que la Biblia nos presenta una y otra vez que el Señor Jesús se hizo carne. Voy a leer un par de pasajes que leímos anoche para entrar en el camino y seguir la ruta. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y versículo 10. Vamos a entrar en la ruta que empezamos a trazar ayer. Y vamos a seguir hasta donde el tiempo nos permita y la voluntad de Dios nos conceda. Hebreos capítulo número 10, versículo 5. Recuerde que estamos trabajando con la frase Dios fue manifestado en carne. Dice el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Entrando dónde? En el mundo. Si está entrando en el mundo, tiene que venir a algún lugar. ¿De dónde viene? Viene del cielo. ¿Y ahora va a entrar a dónde? Va a entrar al mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo. Versículo número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? Sí, Señor. Número 1, número 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La pregunta, ¿participó Cristo de un cuerpo de carne y sangre, sí o no? Sí, y ese es el gran misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que el todopoderoso Dios, cómo es posible que el Verbo que creó todo el universo, por amor a seres humanos como usted y como yo, tan malos y tan pecadores, consintiera en rebajarse tanto como introducirse en un cuerpo humano para sufrir las vejaciones, los sufrimientos, los castigos que sufrió, al punto de clavarlo en una cruz y derramar su vida y su sangre por personas que no lo merecen? Es una de las razones que ponen a Satanás furioso. ¿Cómo es posible que Miguel hiciera eso por personas que no sirven? Y es el odio que el diablo nos tiene. ¿Cómo puede amarnos Dios tanto? Y por eso Él nos odia más. Y la gran sorpresa es cómo el misterio de iniquidad, cómo el pecado es tan fuerte en nosotros, que estamos tan ciegos que no entendemos el gran amor de Dios, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue inmenso el sacrificio de Dios por nosotros? ¿Deberíamos tener vidas distintas a las que tenemos hoy? ¿Sí o no? ¿Deberíamos amar más a Dios? ¿Sí o no? ¿Honrarle más? Mientras más el Padre se sacrifica por el Hijo, se espera que el Hijo ame más a su Padre, ¿o no? Y Dios derramó todo por usted y por mí. ¿Estamos correspondiendo al amor de Dios como nos amó a nosotros? Yo pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Mire qué cosa linda. Por lo cual,
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para pagar los pecados del pueblo. Yo pregunto, ¿no es eso amor? ¿Es amor o no es amor? ¿Sí o no? ¿Nos ama Dios? Deberíamos amarnos unos a otros como Él nos ama a nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Alabado sea el nombre de Dios. Permítame detener un minutito aquí. Hermanos queridos, ¿verdad que necesitamos más aprender del Señor Jesús? ¿Verdad que necesitamos mostrar más amor por los demás como Él nos ama a nosotros? Si caemos, ¿nos levanta Dios? Si fallamos, ¿nos perdona Dios? Si nos alejamos, ¿nos busca el Señor? ¿Verdad que siempre nos trata con amor? ¿Verdad que no nos reclama? ¿Sí o no? Si nos amáramos como Él nos ama. Qué diferente sería este mundo. Qué diferente sería la iglesia. Qué diferente sería el hogar. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando se fue y gastó todo y regresó, ¿lo reprendió el papá? No. ¿Le peleó el papá? No. ¿Qué hizo el papá cuando lo vio? Corrió y lo abrazó y empezó a besarlo. Cosa linda. Y le dice, corran, vengan, llévense a mi hijo, quítenle esa ropa que no huele muy bien y báñenlo y pónganle la ropa de gala de la casa. Y vamos a hacer una fiesta, que mi hijo estaba muerto y gracias a Dios ha vuelto a la vida. Se había perdido y ya gracias a Dios ahora está salvado. ¿Qué le interesaba más al papá? ¿Los bienes que gastó el muchacho o su hijo, quien él ama tanto? Y eso pasa contigo, querido y querida. Dios te ama tanto que te dio lo mejor que tenía. ¿Por qué no nos amamos un poquito más? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1. Recuerde que estamos hablando de el tópico Dios manifestado en carne. Dice el versículo 1, 1 de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el pecado se introdujo en la tierra, se introdujo la muerte. Y dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte. De modo que alguien tenía que pagar. ¿Quién decidió pagar en nuestro lugar? Jesús. Dios decidió pagar. ¿Se hizo hombre Cristo para pagar esa deuda? ¿La pagó en la cruz? Entonces, si usted está en Cristo, ¿ya pagaron el precio de sus pecados? ¿Sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice aquí que si ya Él pagó, pues ya no le debemos a nadie. Pero ¿verdad que siempre vivimos como si le debiéramos al enemigo? Seamos sinceros. ¿Verdad que siempre vivimos recordando los pecados que cometimos hace 20 años atrás? ¿Sí o no? Pero cuando Dios perdona, ¿perdona y olvida? ¿Perdona y olvida, sí o no? Hay una sección que tiene que ver con la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Sigamos enfatizando esta parte, porque no muy frecuentemente se habla de esto. Y esto nos ayuda a entender que Cristo comprende nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Eso no se entiende. Romanos capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué cosa? Según la carne. ¿Era de un linaje el Señor Jesús? Sí, del linaje de David. ¿Y si era del linaje de David, tenía derecho al trono? Sí, recuerden que venía el linaje de David, venía la ascendencia y el derecho al trono. Capítulo 8, Romanos, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne ¿de quién? En la carne de Jesús. La paga del pecado es la muerte. Sí, pues voy a matar el pecado en mi propio cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ustedes no dicen amén a eso? Amén. ¿Mató Cristo el pecado en su cuerpo? ¿Tomó la naturaleza humana para matar el pecado y el derecho que tenía el enemigo? Cuando Cristo le perdona a usted sus pecados, ¿lo perdona completamente?
¿Puede usted confiar que cuando le perdona de verdad? ¿Sí o no? El problema no está en si Dios nos perdona. El problema está en que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Es así o no es así? Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vamos a Jesús. Y Él dice, adelante, venga, deme su carga. Pero seamos honestos, se la entregamos un momentito y cuando terminamos decimos, ay Señor, pásamela otra vez que yo me la tengo que llevar. Y nos vamos otra vez cargados. Y vivimos el día entero cargados, ¿sí o no? Déjeme ilustrar esto de algo que fue un poco ridículo, pero creo que ilustra un poco el punto. Un hombre iba transitando en un camión por una vereda donde a ambos lados del camino habían plantaciones de, en mi país le dicen víveres. ¿Se entiende víveres? ¿No? Plátano, yuca, batata. ¿Se entiende eso? Bueno, de esas cosas. Y ustedes saben que si usted llena un saco de batata, eso pesa bastante. Sweet potato. ¿Entienden eso? Papas también, ok. Pero estas son dulces. Hombre, camote. El mundo es una locura, ¿verdad? Camote. Un saco grande lleno de ese asunto pesa. Y el tipo que va en el camión ve a un señor que va ahí debajo de un saco de eso lleno y va doblado, porque imagínense, y se detiene y sale y le dice, venga señor que lo voy a llevar. Le ayuda a subir el saco atrás en el camión y el señor también se sube atrás en el camión porque estaba lleno adelante. Y ok, el señor arrastra su saco para adelante cerca de la cabina, en la cama grande de atrás, y entonces el señor arranca en su camión y va a ir, de repente mira por el cristal y ve un cuadro que lo dejó con la boca abierta. El señor tomó el saco, se lo puso encima y entonces venía, con una mano agarraba el saco y con la otra se agarraba de una madera de ahí de la cabina y ahí iba. Y el hombre, el chofer se detuvo y dice, pero ¿qué locura es esta? Detiene el camión y va y le dice, pero mi pai, ¿qué pasa? ¿Por qué no suelta el saco en el camión? El camión lo puede llevar usted al saco también. Dice, no, mi don, me da pena que usted me lleve a mí y usted tenga que llevar el saco también. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. Jesús puede con usted y con su saco de pecados también. ¿Se entiende la razón de lo que estamos haciendo? Cristo se hizo hombre para acabar con tu saco de pecados. Pero usted necesita creerlo. Porque si usted no lo cree, entonces vana es nuestra fe. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, mire qué cosa linda. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Y qué dice ahora? El cual es ¿quién? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Dice o no dice ese pasaje que Dios se hizo carne? ¿Dice o no dice que Jesucristo es ese Dios que se hizo carne? ¿Sí o no? Creo que si lo dejamos aquí es suficiente y nos podríamos ir. Ya con eso es suficiente. Lamentablemente es la primera entrada. Así que vamos a la segunda entrada. Ya pasamos con las ensaladas. Ahora tenemos que entrar un poquito a los vegetales. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La Biblia suya dice todo esto. Primera de Pedro 3, 18, aunque usted no lo crea. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, 3. Pastor, ¿por qué nos da tanta evidencias? Queridos, porque esta es la base y la raíz de nuestra fe. Que Dios se hizo hombre para pagar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo número 2. Mire el versículo 2 lo que dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, versículo número 7.
Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Vino Cristo en carne, sí o no? ¿Se hizo Dios carne, sí o no? Entonces, como se hizo carne y murió en la cruz, pagó el precio de tus pecados. Y como resucitó, aunque tú mueras, puedes estar seguro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. Toda esta evidencia debe fortalecer nuestra fe. Toda esta evidencia debe darnos gozo y esperanza en medio de las señales de los tiempos. Toda esta fe y evidencia debería mantenernos firmes. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos de Krataio y Dunamis? De ser fortalecido con poder en el hombre interior. Debería mantenernos firmes en la fe que profesamos y mirando el horizonte hacia el final con la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo Jesús. No estamos solos. Dios no nos ha abandonado. El Señor está con su pueblo y lo sostendrá hasta el tiempo final. Que vendrán pruebas, vendrán. Dificultades también. Pero el Señor no nos ha abandonado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cantaremos el himno de qué? El himno de victoria. Me gusta porque dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, ¿abrió el mar rojo el Señor? Y no importa cuál sea el mar de tu vida que tenga que abrir, lo hará. Porque Él es un Dios todopoderoso. Bien, es un poquito de vegetales. Vamos a entrar ahora a los pastelones. Vamos un poco de pastelones ahora. Esta es la tercera entrada. Siendo que Dios se hizo carne, debemos encontrar evidencias en el ministerio de Jesús donde los apóstoles, las personas que le seguían y el mismo Jesús mostrara y aceptara ser reconocido como Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Rechazó Jesús que lo adoraran? No. ¿Rechazó Jesús identificarse como el Dios Todopoderoso? No. ¿Se identificó Jesús como Dios caminando entre los hombres? Sí. Esa evidencia la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque si tenemos un Redentor, alguien que dio su vida por mí, alguien que derramó su sangre por mí, un Dios todopoderoso que se hizo hombre y fue capaz de cambiar su vida para dármela a mí, entonces, ¿qué cosa puedo yo necesitar que Él no sea capaz de darme? Si me amó tanto que pagó con su vida el precio de mis pecados, ¿qué problema yo puedo tener que Él no me pueda ayudar? ¿Sí o no? Pero tenemos que identificar claramente que Él es lo que decimos que Él es lo que creemos que Él es lo que dicen que Él es. Porque si usted solo sabe lo que otro dice, perdone, usted no sabe nada. Cada persona debe tener su propia experiencia con Dios. Cada persona debe tener su conocimiento personal con Dios. La salvación es un asunto personal, no es de grupo. No es un asunto del anciano, del pastor. No. Es un asunto entre usted y Dios. Dice San Juan capítulo 17, versículo número 3, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es como casarse. Usted tiene la novia, pero esa es la novia suya, y usted se casa con la novia suya, y se supone que esa sea la mujer suya. Y bueno, y me imagino que usted no presta a esa mujer, así que como usted no la presta, usted tiene que tener una experiencia personal con su esposa. La salvación es igual, tiene que tener una experiencia personal ¿con quién? Con el Señor Jesús. Vayamos a trabajar en esa dirección. Ya decíamos ayer San Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, que los sabios de Oriente, conocidos como Reyes Magos, vinieron y adoraron ¿a quién? Adoraron a Jesús. Y ellos lo adoraron justamente porque Cristo es Dios. Versículo 1, San Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Versículo número 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es posible que usted diga, no, pero esos tipos eran unos paganos. No, pero espérese, pastor, esos tipos vinieron de Oriente. Esos ni siquiera judíos eran. Esa es la tesis suya, ese es su concepto. Pues vamos a seguir estudiando la Biblia y veamos qué hicieron los demás. San Juan capítulo número 20.
San Juan capítulo 20, veamos entonces cómo ahora en el mismo mundo judío empiezan a adorar a Jesús como lo que Él es y cómo Él mismo presenta claramente que Él es Dios Todopoderoso. San Juan capítulo 20, versículo 26 en adelante. Dice el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿cómo estaban las puertas? ¿Por dónde entró? Y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Era Jesús? ¿Sí o no? Y ahora miren la actitud de Tomás. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío. ¿Reconoció Tomás a Jesús como Dios? ¿Sí o no? ¿Era judío Tomás? Sí, era uno de los 12. ¿Era uno de los 12, sí o no? Pues sí. Oiga, pastor, ¿por qué está tan incisivo en esto? Esta es la razón de nuestra fe. El eje de nuestra fe es Jesús. Nuestra salvación está segura y garantizada porque Jesús es Dios que se hizo hombre. Si comprendemos esta semana lo que vamos a estudiar, no habrá nada ni nadie que nos quite de la fe que profesamos. Si entendemos lo que vamos a estudiar esta semana, nada ni nadie nos puede hacer perder, porque la salvación es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Un poco más, San Mateo capítulo 28. Ya Jesús había terminado su ministerio, se está despidiendo y le pide que lo esperen afuera en el monte para despedirse de ellos. Y cuando Jesús llega, ocurre algo muy hermoso. San Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice la Biblia? Le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuántas personas despidieron a Jesús según dice Pablo en 1 Corintios? 500. Y 10 días después, cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿cuántos se ven en el aposento alto? 120. ¿Cuántos apostataron en 10 días? 380. ¿No dice aquí que algunos dudaban? ¿Sí o no? Hoy día no hay mucha gente que dudan todavía. Una pregunta le hago. Con toda la evidencia que estamos presentando, ¿cree usted que puede haber alguna duda en el corazón de alguno de ustedes? Esperamos en Dios que no. ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos presentando las evidencias? ¿Sí o no? Y así lo haremos, si Dios quiere, toda la semana. Cuando la semana termine, cada uno de ustedes podrá decir claramente, amo, adoro y me entrego en las manos de Jesús, mi Dios, mi Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Y podrá hacerlo basado en la palabra de Dios. No en lo que dijo el pastor Portes, sino en lo que dice la palabra de Dios. Pregunto, hermanos, ¿creen que vale la pena que hayamos venido esta noche? Cuando estábamos comiendo con la hermana Simia, llegó un punto donde, oiga, la comida se sentía tan sabrosa. Oiga, ¿sabe qué? Que entonces había un juego de vinos de diferentes colores. Nos dieron un vino clarito para preparar el estómago para comer. Se llevaron el vino clarito. Luego nos trajeron un vino rosadito en unas copitas de un cristal fino, unas copitas alargadas. No eran muy grandes las copitas, pero usted la puede llenar todas las veces que quisiera. Era un vinito rosado. Era un vinito para hacer la digestión. ¡Wow! Decía, madre mía, si estos vinitos estuvieran por allá. Y cuando terminamos de comer, entonces vino un vinito como marrón. No, era como color lila, vino color vino. O sea, como el color de esa cortina. Eso era como para cerrar el negocio. Con el postre. Así que vamos a ir a ver si vamos a la parte final ahora de la comida. Pero hay tantas cosas lindas que contar, hay tantas cosas lindas que decir. San Marcos capítulo 5, versículo 1. Ya vimos que lo adoraron los sabios que vinieron de Oriente. Adoraron a Jesús los apóstoles. Pero mire ahora, asómbrese. ¿Sabe quién va a adorar a Jesús ahora?
El diablo. San Marcos capítulo 5, versículo número 1, dice el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Y qué pasó en la región de los Gadarenos? Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Si es un espíritu inmundo, es un demonio, ¿sí o no? Sí, señor. El endemoniado gadareno, ¿cuántos demonios tenía? Dice una legión. ¿Cuántos soldados tenía una legión romana? Dicen los libros que tenía 6,000 soldados de infantería y 500 soldados de caballería. Entonces, ¿cuántos soldados eran? 6,500 soldados. ¿Cuántos demonios tenía este hombre? 6,500 demonios. Y 6,500 demonios deben darle un susto a cualquiera. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando los discípulos vieron este endemoniado, ¿qué hicieron? Salieron corriendo y todo el mundo corrió. ¿Quién se quedó paradito esperando que el demonio llegara? ¿Quién es Jesús? El Dios Todopoderoso. ¿Quién creó el universo? Jesús. ¿Quién creó todo? Jesús. ¿Y cómo va a correr? Y lo lindo que me gusta es, ¿qué hicieron los demonios? Versículos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué hizo el demonio? Se arrodilló ante él. Alabado es el nombre de Dios. ¿Por qué se arrodillaron esos 6,500 demonios? Sabían quién era ese. Y miren lo que dijeron. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Alabado sea el nombre de Dios. Si a usted le preocupa una enfermedad, tranquilo, Cristo vence la enfermedad. Si le preocupa la tormenta, tranquilo, Cristo vence la tormenta. Si le preocupan los demonios, tranquilo, Cristo vence los demonios. Y si le preocupa la muerte, tranquilo, Cristo resucita a los muertos también. ¿Por qué nos angustiamos tanto? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa, queridos, es que posiblemente no conocemos a nuestro Señor Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y uno no puede confiar en quien no conoce. ¿Es así o no es así? Le voy a contar la que me pasó en Puerto Rico. Llegué a San Juan, al aeropuerto de San Juan, y ustedes saben que en Puerto Rico en muchos lugares la cosa no está muy buena. Y llego a mi aeropuerto, y yo tengo la costumbre, llego a los aeropuertos y me aseguro bien quién me viene a buscar para irme. Y cuando llego al aeropuerto, que estoy sacando mis maletas, saco mis maletas, las pongo ahí, ya tomo mi celular y empiezo a llamar a la persona que me debe venir a buscar a ver si está de camino, si ya llegó, qué pasó. Y cuando estoy hablando, miro para afuera y hay un tipo afuera que me mira así y me hace así seña y le pregunto qué y me dice, venga, yo lo vine a buscar. Digo, ¿a mí? Sí, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Digo, ¿a mí? Sí, digo, espérate. Y comencé a llamar al pastor y no consigo al pastor, entonces llamo a la esposa. Lucy, sí. Y el pastor y yo, están en el campamento. Oiga, ¿y cómo va a ser el asunto de venirme a buscar? Dice, no, ya hay un muchacho que lo fue a buscar. ¿Y cómo se llama? Se llama fulano de tal. Es un indiecito bajito con una barbita así, un candado así. Ese, digo, pues está bien, el tipo está aquí. Pero, ¿yo lo conocía? No. Pero mire qué cosa, cuando salgo, pastor, usted no me conoce, no se acuerda de mí. Le dije, perdóname, mi hijo, no me acuerdo. Dice, es verdad, usted ve tanta gente que cómo se puede acordar de todo el mundo. Yo lo vi en un campamento y había mucha gente, así. Digo, fantástico. Le dije, mira, perdóname que no has salido una vez. Yo a ti no te conozco. Yo no sé quién tú eres. ¿Puedo yo confiar en quien no conozco? Usted dirá, no, porque hay que creer en Dios. Yo creo en Dios, pero quien yo no creo es en los seres humanos que no conozco. ¿Me están entendiendo? Déjese de bobería. Si yo no te conozco, no te conozco. Yo no voy a arriesgar. Así que, si después tengo yo que fajarme los puñetazos contigo para que no me mate. Mátame, ¡pam! Murió. No, déjese de eso. Así que abra los ojos. Los demonios se arrodillaron delante de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo número 8. Cosa linda. Mire qué cosa linda dice aquí. Hebreos 1:8. Pensé que aquí en Roger el tiempo era diferente y se detenía, pero ¿qué va? Aquí también el reloj camina muy aprisa. El versículo 8 habla acerca de Jesús, dice, mas del Hijo dice, ¿cómo dice? Tu trono, oh Dios, ¿por cuánto tiempo? Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Es Jesús Dios Todopoderoso? Sí. San Juan capítulo 9. Vamos a ver a otra persona adorando a Jesús.
San Juan capítulo 9, otra linda experiencia. Esta es la noche de las experiencias. Cuando salga de este lugar saldrá lleno de la gracia de Dios. Jesús sanó a un ciego. Y como estaba ciego, cuando fue a lavarse al estanque y regresó viendo, pues ya Jesús no estaba. Así que no conocía el rostro de Jesús. Y se armó una discusión entre los escribas y los fariseos, al punto de que le preguntaban, ¿y tú eres el ciego? Dice, sí, yo era ciego, pero cuando Cristo me hizo lo que me hizo, ahora yo veo. No, pues busquen los padres, y este es el hijo de ustedes, sí es el hijo de nosotros, que cómo ve ahora no sabemos, pero es el hijo de nosotros. Los padres no se quisieron meter en problemas para que no lo echaran de la sinagoga. Y entonces le preguntan al muchacho, ¿y tú? Pero explícanos otra vez. Yo se lo he explicado tantas veces, ¿qué le pasa a ustedes? Y después que lo echaron al pobre, porque él le dijo a los escribas y los fariseos, ¿ustedes quieren también ser discípulos de Jesús? Y se molestaron y lo echaron de la sinagoga. Luego Jesús se encuentra con el que era ciego, y mire qué cosa linda. Versículo número 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y qué hizo el ciego? Y dijo, creo, Señor, y entonces le adoró. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran? Cosa linda. Entonces yo le pregunto, ¿quién era Jesús caminando por la tierra? Dios. ¿Quién es la razón de nuestra fe? Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. Si hay problema en casa, si hay problema en el trabajo, si hay dificultad con tus hijos, sin ningún temor, ve de rodillas y preséntate delante de Él y dile, Señor, aquí está tu hijo, que es mi hijo, que tú me diste. Lo pongo en tus manos benditas. ¿Tiene Cristo poder para resolver el problema con el hijo de nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si no lo resuelve, nos da poder para enfrentar el problema. Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que a veces las pruebas y las dificultades son las que nos hacen consagrar? ¿Sí o no? Cuando todo está bien, nos vamos por la tangente. Así que benditas sean las pruebas siempre que el Señor esté con nosotros. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo número 5, versículos 17 en adelante. Bueno, aquí sí voy a terminar. San Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué dice? Para sanar. San Lucas 5, 17, ahora leo el verso 18. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. ¿Y qué pasaba? Había demasiada gente, no podían entrar. ¿Y qué hicieron esos 4 hombres? Subieron por afuera por la escalera, se fueron al techo, le hicieron un hoyo al techo y bajaron al paralítico entre los 4, lo bajaron frente a Jesús y le destaparon el techo a la casa de la persona. Y cuando presentan el enfermo delante de Jesús, el paralítico delante de Jesús, dice la Biblia, versículo número 20, al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Y entonces, verso 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ¿quién estaba ahí en esa habitación? Dios. ¿Quién era que estaba hablando? Dios. Y Jesús los mira y les dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cosa linda. Y mire lo que dice ahora. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros. Y ya para colmar y poner la corona,
Miren cómo Él lo dice claramente. ¿Recuerdan una frase de Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Se acuerdan eso, sí o no? Recuerden la frase Padre eterno. San Juan capítulo 14. El Señor Jesús se está despidiendo en el versículo 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué cosa? Estéis. Y mire qué interesante, versículo número 5. Dice el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino y ¿qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, ¿qué cosa dice? Le conocéis. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Están leyendo bien? Y desde ahora, ¿qué cosa? Le conocéis y ¿qué más? Y le habéis visto. Alabado sea el nombre de Dios. Son palabras poderosas las que está diciendo Jesús. El asunto se puso tan interesante, el asunto se puso tan profundo, que entonces habló Felipe y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Habían visto a Jesús? Entonces habían visto al Padre. Mi pregunta para usted esta noche, ¿puede salir de esta iglesia y volver a su casa confiado que su fe en el Señor Jesús está correcta, que su confianza en Jesús es apropiada y que el depositarlo todo en Cristo Jesús lo está haciendo y le está poniendo en las mejores manos que puede estar? ¿Puedo salir desde aquí, de este lugar así, sí o no? Amén. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios que se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el todopoderoso Dios creador de todo el universo, pero que ahora vino a condescender con nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Redentor. Permite a Dios que mañana, posiblemente a manera de introducción, hagamos una referencia entre Juan 1 y Génesis 1, para que hagamos una conexión allí bien interesante antes de seguir con el tema de la serie. Quiero hacer 2 preguntas para orar y finalizar. Mi primera pregunta, y me dirijo especialmente a las damas, muy especialmente a las damas. Esta noche voy con las damas, mañana voy a ir con los caballeros, pero esta noche permítanme ir con las damas. Hermanas queridas, amigas queridas, por favor, sean bien sinceras con ustedes mismas y con su servidor. Esta noche al estudiar la palabra de Dios, pregunto, ¿creen ustedes, hermanas y amigas, que pueden depositar sus vidas y la vida de sus familias en las manos de Jesús, quien es el Dios Todopoderoso? ¿Pueden hacer eso ustedes? ¿Cuántas de las hermanas creen que sí, que pueden poner su familia, su hogar, sus hijos en las manos del Señor Jesús? Alabado sea Dios. ¿Se atreven a ponerse en pie para que oremos, diciendo así al ángel que me acompaña, que ustedes ponen sus vidas y la vida de sus hijos en las manos del Señor? Esta noche vamos a orar especialmente por las damas de nuestra iglesia, las hermanas, las amigas y todo lo demás. Los caballeros no se me enojen, le tocará mañana, pero hoy quiero comenzar con las damas. ¿Verdad que a veces las situaciones se ponen tan difíciles que las damas tienen que cargar los desafíos de los hijos, el problema de la casa y de ñapa, como dicen en mi país, la situación con el esposo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted llega a su casa y quiere una cosa, ¿quién le dice? Fulana, ¿dónde está tal cosa? ¿Quién le pregunta? A su esposa. ¿Y los hijos a quién le preguntan? A su esposa. ¿Y la comida a quién que usted le reclama? A su esposa. Y algunas hasta trabajan. Así que tienen el mundo encima. El trabajo encima. El esposo encima. Los hijos encima. La casa encima. Y quién sabe cuántos problemas más tienen encima. A veces tienen una mamá que está enferma. Y no es fácil. Estoy hablando de realidades o no son realidades. Yo no sé de dónde Dios le da a las mujeres tanta voluntad y tanta fortaleza
para aguantar todo lo que aguanten. Por eso esta noche, con todo respeto, quisiera orar especialmente por las damas. ¿Ustedes no se ofenden? ¿No se molestan? ¿Podemos cantar antes de orar por ellas? ¿Podemos estar en pie? Vamos a cantar el himno de victoria. Y a mí me gusta que las damas se muevan. Yo no sé si es un atrevimiento mío, pastor. Si usted me lo permite, voy a pedirle a todas las damas que nos reunamos aquí de este lado para orar con ellas. ¿No hay problema? Mientras el himno suena, le voy a pedir a las damas que se reúnan conmigo de este lado. Vengan, vamos a orar de este lado. Solamente las damas, no quiero ni un solo hombre. Vamos a orar aquí. Si usted tiene alguna petición especial en su corazón, por favor, no la diga en público. Téngala ahí en su corazón y cuando ore, el Señor la va a tomar en cuenta. ¿Podemos cantar? Vamos a hacer un coro de damas aquí. De damas y caballeros. Adelante, adelante. ¿Pueden acercarse más para acá? No nos vamos a sentar. Adelante. Adelante. Puede venir, venga con nosotros, venga. Esther, acompáñame a la señora. Yo espero que ustedes canten bonito también, ¿eh? Si usted tiene alguna razón, algún propósito por el que quiere que oremos a Dios, y puede venir a las 7, ya estamos llegando de antes de las 7. Si usted puede estar a las 7, venga. Y vamos a estar orando por su propósito de 7 a 7:15 para comenzar el servicio de canto. Creo que es tiempo de hacer muchas oraciones. Hay personas con muchas necesidades y hay muchos desafíos. Y el enemigo está trabajando muy duro. Tenemos que orar por nuestros hijos, orar por los esposos, orar por los trabajos y orar por aquellos que ustedes saben que están en muchas necesidades. Hay muchas enfermedades diferentes que están apareciendo hoy día. Hay bacterias que están bien virulentas, bien beligerantes, bien peleadoras. Y hay situaciones que creo que solo el poder de Dios la puede resolver. Bien, ¿podemos orar ahora? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda experiencia en la reunión de este día. Gracias por los amigos y las amigas presentes, pero en una forma especial, Señor. Gracias por las damas que han venido esta noche para adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que su Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas hermanas y amigas. Que su presencia bendita les acompañe cada día. Bendiga sus vidas, Señor. Tómelas como instrumentos del cielo, guiadas y dirigidas con su poder, para que sean una bendición para sus esposos, para sus hijos, en sus trabajos, en su hogar. Haga, Señor, de cada una de estas mujeres, Padre Santo, una bendición donde quiera que estén, que sean vestidas con su manto de justicia, que en medio de sus problemas y dificultades usted se manifieste. Si hay alguna enferma entre ellas, Señor, pase su mano de sanidad. Si hay alguna dificultad matrimonial, Padre, hágase presente. Si hay algún roce con los esposos, interfiera usted. Si hay alguna situación con sus hijos, algún problema de vicios, algún problema de... Usted sabe, Señor, dele a estas mujeres la fortaleza necesaria para enfrentar el problema y dele la bendición de la solución al problema. Dios, en su mano bendita entregamos cada hogar representado esta noche. Y lo hacemos confiando en su gracia, en su poder y su presencia, confiando en sus promesas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Hasta mañana.